Alicia Hernández, que es Talent and Learning and Development Manager de Vodafone y miembro de nuestra junta directiva. ¿Qué tal, Alicia? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Astrid Nielsen, European Talent Manager Director de Nippon Gases y también miembro de junta directiva de HR Young Talent. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Leticia, todos. ¿qué tal, Astrid? Leticia Pacho, que es Chief HR Officer de Open Bank and Open Digital Services. ¿Qué tal, Leticia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por último, Guillermo Palacios, que es Country Manager Spain de Job Teaser, que es el que va a comenzar con su ponencia sobre el mercado de trabajo juvenil y nos va a explicar un poco una encuesta que ha llevado a cabo Job Teaser acerca de esta situación. Cuando quiera, Guillermo. Perfecto. Muy buenas tardes y muchas gracias por la introducción, Alejandro. Bueno, ante todo, agradecer a la organización, a los ponentes, obviamente, y sobre todo a los participantes por asistir en estos tiempos tan revueltos, ¿verdad? Y en estas circunstancias tan particulares. Como bien decías, Alejandro, yo soy responsable de Job Teaser en España y hoy lo que vamos a hacer es abordar el estado actual del mercado laboral juvenil, concretamente, cómo se está gestionando en empresas como Iberdrola, Nippon Gases, Vodafone y Open Bank, con las que contamos en la mesa hoy, la atracción y la gestión del talento joven, ¿vale? Y sobre todo, qué impacto tendrá en el futuro para los jóvenes, ya que nosotros estamos muy en contacto con ellos y esa es una de las grandes preocupaciones de cómo esta crisis puede afectarles en cuanto a su contratación cuando esto pase, ¿vale? Antes de empezar con el estudio que hemos hecho y algunos datos que os queríamos dar y espero que os resulten interesantes, bueno, para los que no nos conozcáis, os quería presentar Job Teaser, ¿vale? Nosotros, nuestra principal misión en Job Teaser es la de orientar a estudiantes y recién graduados en su carrera profesional. ¿De acuerdo? Todos nuestros esfuerzos están puestos ahí. Y para ello, lo que hemos hecho es construir un potente ecosistema que reúne tres agentes. Por un lado son los centros educativos, por otro lado tenemos los estudiantes, que son nuestros grandes protagonistas, y por último lo que tenemos son las empresas, y con las tres entidades formamos ese ecosistema. Para que lo entendáis de una forma más práctica, lo que hemos construido es, lo que son la plataforma de empleo y prácticas de más de 700 instituciones académicas a nivel internacional. Juntamos aproximadamente a unos 3 millones de estudiantes activos en más de 20 países y contamos con una serie de empresas que precisamente lo que hacen dentro de ese ecosistema y lo que les ayudamos es a facilitarles el distribuir su imagen de marca, impactar con su employer branding, ofrecer sus ofertas de trabajo dentro de los campus directamente universitarios y también la posibilidad de hacer eventos, ya sea eventos online, eventos vía vídeo, Messenger Live, bueno, eventos muy adaptados a cómo se comunica ahora mismo las nuevas generaciones, ¿no? En la generación Z. Todo ello dentro de los campus universitarios. Y dicho esto, bueno, para cualquier más información podéis contactar. Pero hoy no estamos para hablar de Job Teaser concretamente, estamos más para hablar de algo más global, que es el mercado laboral y los jóvenes, ¿vale? Y bueno, yo quería hacer una serie de reflexiones, ¿no? Antes de esta situación que estamos viviendo, la tendencia del mercado laboral, el internacional y el español, nos estaba conduciendo hacia una guerra por el talento, ¿no? Todas las empresas, incluida la nuestra, estábamos compitiendo por atraer, retener a los mejores candidatos y en ese escenario la situación respondía en parte atrayendo y siendo capaz de captar un perfil determinado de generación Z. Los millennials también conocidos, que fuesen nativos digitales, formados en tecnologías punteras, con perfiles muy innovadores, flexibles, altas capacidades de resiliencia y habilidades interpersonales, ¿no? En ese estereotipo de profesional, con el que nos encontrábamos hasta hace pocas semanas trabajando, era muy codiciado en parte porque estaba llamado a completar esa transformación digital por la que las empresas estaban pasando y esa digitalización que ahora mismo nos hemos visto forzados en muchos casos a adoptar, ¿no? Y aquí yo ya os quería lanzar una pregunta para que luego vayamos desarrollando. ¿Ese tipo de perfiles estaba o lo está todavía siendo codiciado, siendo interesante?
Desde nuestra perspectiva y lo que vemos en nuestro ecosistema es que todo parece indicar que ese tipo de candidatos va a seguir siendo necesario, incluso cuando acabe este frenazo económico por el que estamos pasando, ¿no? Y de hecho pensamos que lo van a ser todavía más importantes que de lo que eran antes, ¿no? Y bueno, aquí ya hilo un poco con la encuesta que hemos realizado a profesionales de la contratación de nuestro ecosistema y de empresas allegadas, ¿de acuerdo? Y quería revelaros una serie de datos que nos han parecido bastante interesantes. De los encuestados, el 45% de las empresas actualmente, con la crisis que estamos viviendo, siguen contratando o lo hacen parcialmente, ¿vale? Por el motivo precisamente de la crisis del coronavirus. Lo que sí hemos identificado es que un porcentaje alto de los procesos de selección, sobre todo de becas y prácticas, han sido pospuestos, no cancelados, ¿vale? Los anulados solamente han representado un 7% de las respuestas, lo cual nos parece bastante alentador viendo la situación en la que estamos, ¿no? Y en cuanto a las prioridades de los departamentos de recursos humanos, esta pregunta ha sido un poquito más amplia, hemos podido identificar que el 40%, o sea, casi la mitad, están volcados, o sea, sus esfuerzos, en gestionar toda la reorganización interna debido a la situación actual. Y con eso lo que estamos hablando es, pues, 100% de teletrabajo de muchas de la parte de las plantillas, trabajo a tiempo parcial, todas las herramientas de comunicación que hay que poner en marcha y los procesos de comunicación para estar conectados con sus equipos. Y lo bueno es que el 80%, bueno, casi el 90% de los encuestados siguen manteniendo con continuidad sus actividades de recursos humanos en remoto, lo cual también da un detalle de lo digitalizado que está ese departamento en muchas organizaciones, ¿no? Y aparte de estos retos, un detalle es que el 15% tiene su prioridad ahora mismo en encontrar nuevos candidatos. Es una cifra bastante más baja de lo que había antes, pero sigue siendo bastante relevante. Y aunque esta situación no está afectando a todas las empresas por igual, depende también de los sectores, hay compañías que por su tipo de actividad, también los modelos de negocio que estamos viendo, se están adaptando mejor y con mayor rapidez a estas circunstancias. Según la encuesta también, el 40% de las empresas ya cuentan con experiencias previas de teletrabajo. Y este tipo de organizaciones, al igual que las organizaciones que hayan interiorizado procesos de innovación incorporada dentro de su estrategia, son, por así decir, mejores pacientes de esta epidemia, ¿no?, que estamos viendo. Están soportando con mejor resiliencia este paso, ¿no? También las organizaciones con este tipo de mentalidad son las que estamos viendo que van a partir con mayor ventaja para cuando toda esta crisis pase, porque el contexto que nos vamos a ver después será mucho más competitivo que el que antes y la diferencia vendrá marcada principalmente en buena medida por el acierto que tenga esa organización en captar esos talentos y sobre todo también en cómo se organizan sus plantillas, ¿de acuerdo? Pensamos que se va a necesitar incorporar talento que lleve impreso en su ADN determinadas competencias claves como capacidad de adaptarse rápidamente a contextos digitales y sobre todo un detalle es a la capacidad de trabajar de forma deslocalizada. Y también trabajar de forma colaborativa y luego perfiles que se sepan, bueno, que estén acostumbrados y trabajen muy bien en entornos, los llamados entornos VUCA, ¿no? O sea, que tengan esa capacidad de resiliencia y de adaptarse, ¿no? Y aquí queríamos lanzar un mensaje también que nos parece preocupante y con esto ya termino, es que hoy en día, sobre todo en tiempos de crisis, muchas empresas sienten la tentación, sobre todo, de aparcar sus políticas de atracción y fidelización del talento, que no contratación, ¿eh? Estamos hablando de políticas de employer branding y de comunicación activa hacia esos posibles candidatos. Y desde nuestra perspectiva nos parece un grave error, ¿de acuerdo? Porque cuando llegue el momento de la recuperación, todo ese momentum que han perdido durante la crisis les puede lastrar muchísimo y partir con cierta desventaja de cara a sus competidores. Y a nosotros aquí nos gusta hacer un análisis porque nosotros trabajamos de esta forma también internamente en JobTeaser, ¿eh? Es la analogía que hay en el Departamento de Recursos Humanos y concretamente el Departamento de Selección con los departamentos de marketing. Departamentos de marketing es un departamento que está totalmente digitalizado desde hace ya 5 años aproximadamente y los departamentos de selección de las empresas se están digitalizando muchísimo en los últimos años. Sin embargo, yo creo que todavía pueden aprender un poquito de los de marketing. Y hay algo que se aplica mucho en marketing en muchas empresas y es que en tiempos de crisis es cuando no hay que bajar la guardia, no hay que reducir los presupuestos de marketing y hay que continuar
comunicando, comunicando y comunicando. Es verdad que con una comunicación totalmente adaptada a la circunstancia, pero eso es lo que luego permite que esas empresas, cuando se reactive la economía, estén mucho más metidas porque han comunicado con sus clientes. Y ese paralelismo es el que nosotros vemos igual con temas de employer branding y la capacidad que tienen las empresas de comunicar y mantenerse activas ante su audiencia para precisamente luego tener esa captación de talento más fácil una vez que se rehabilite la economía, ¿no? Que la economía está ralentizada, eso es una realidad, ya lo ha dicho el FMI, lo ha dicho Christine Lagarde del BCE, también la OCDE, todos los agentes. Y ahora mismo, tal y como estamos ahora, yo creo que resulta difícil a todos pensar en términos de crecimiento y sobre todo de contrataciones, ¿no? Y aquí yo ya termino por mi lado y lo que quería es lanzaros una pregunta. Me gustaría empezar también con con Héctor Harto, que tengo a mi derecha, uno a mi izquierda, según. Y bueno, Héctor, ¿podemos decir que el mercado laboral juvenil se está estancando o está estancado ahora mismo? ¿Cómo lo veis desde Iberdrola vosotros? A ver, obviamente esto siempre es desde la perspectiva propia que tenemos nosotros, ¿no? Claro, Seguramente que haya empresas en sectores diferentes que tengan una perspectiva un poco distinta, pero desde nuestra perspectiva creemos que no hay un estancamiento del mercado laboral. De hecho, es que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has comentado de que no es el momento para paralizar esa venta de marca de empresa, ¿no? Es precisamente el mejor momento porque ahora la gente está muy atenta a cuáles son las empresas que están reaccionando positivamente y ahí es donde se va a marcar un poco la diferencia. Es cierto que la organización, porque nos pilló a todos como bien, somos todos muy digitales, estamos todos ya con esa mentalidad de deslocalización, pero anda, ahora hay que empezar a verlo de verdad, ¿no? Empezar a sacar cosas, a producir en una realidad de este tipo. Entonces, eso sí que nos ha costado a nosotros al menos y supongo que en general a las empresas les ha pasado algo similar, ¿no? Las primeras semanas han sido un poco de locura, ¿no? De venga, vamos a organizarnos, planificarnos por semanas. Esto que va a ser 2 semanas, 4, 6, 8, ha sido un poco esa realidad. Pero una vez ya hemos empezado a organizarnos y ya tenemos, digamos, el día a día, ¿no? El hábito de trabajamos desde casa, trabajamos de esta forma, es el momento para hacer cosas distintas, que además todos creo que teníamos un poco en la cabeza de hacer, pero no arrancábamos nunca porque no nos habían puesto, ¿no? en esa tesitura. Entonces yo creo que estamos un poco ahí. Nos han adelantado la situación 2, 3, 5 años a lo que quizá hubiese pasado dentro de un tiempo. Entonces yo creo que es un poco la visión. Yo creo que el mercado no está parado. Yo creo que de hecho estamos haciendo las cosas distintas. Creo que las contrataciones que hay planificadas pues van a seguir su ritmo. E insisto, esto seguramente queda por sectores. Un sector de servicios seguramente de tipo hostelería pues tendrá una visión muy diferente. Nosotros, por suerte, tenemos un producto que es la electricidad y la energía, pues bueno, tenemos la suerte de que nosotros vamos a continuar por esa vía. Pero creo que no, que el mercado va a seguir funcionando, va a seguir buscándose a perfiles. Quizá ahora se haya matizado que esa gente, ¿no? Con ese hábito de cambio, esa adaptación, esa capacidad de trabajar deslocalizado, etcétera, cada vez es más acuciante, cada vez va a hacer falta más, pero en absoluto creo que se va a parar. Simplificando un poco, yo creo que cogiendo un poco el título, ¿no? De en qué situación está el mercado juvenil, si está a la espera, congelado o en transformación, yo para mí ahora estamos a la espera de estas semanas, a ver, estamos todos mirando qué va a pasar, por dónde van las cosas, vamos a tirar por aquí a ver si damos en el clavo, estamos un poco ahí expectantes, pero también estamos viendo que se está transformando. Estamos transformando las formas de hacer las acogidas de los nuevos empleados. Estamos viendo que hay una logística que antes no teníamos, que tenemos que conseguir que la gente pues tenga acceso a esas herramientas de manera deslocalizada, ya arrancando su primer día desde el teletrabajo, intentar hacerle una acogida calurosa, ¿no? Entonces, eso ya es distinto, eso ya se está transformando en la forma de ver las cosas. Y bueno, y también es una suerte, desde ese punto de vista es una suerte que nos está haciendo ver también las capacidades que tenemos dentro de los departamentos de recursos humanos de cantidad de cosas que no sabíamos que podíamos hacer, ¿no? Y además están funcionando bien. E incluso más visibles, ¿no? Para muchos negocios que están viendo que, oye, pues este departamento ya no solamente me facilita candidatos, ¿no? Es que es capaz además de coordinar cosas que, oye, pues no era consciente porque nunca nos habían hecho falta antes, ¿no? De cualquier forma, yo creo que quitando el bache en el que estamos, que obviamente pues va a traer consecuencias negativas,
pero yo soy de los optimistas, que creo que también va a haber cosas positivas y que veníamos de un modelo de captación de talento joven en el que cada vez las empresas estaban más sensibilizadas con que tenían que generar pues grupos de talento, programas, ¿no?, de captación para yo te capto justo ahora que has acabado la universidad, te formo, te vinculo emocionalmente a mi marca y luego posteriormente vas a cubrir una plaza. Creo que ese modelo ya venía con una dinámica bastante fuerte y eso yo creo que esto va a ser un bache, yo creo que el modelo va a seguir. Lo único que, bueno, la diferencia está en ver en qué punto del tiempo pues conseguimos coger otra vez velocidad de crucero. Pero yo soy optimista. Yo creo que va a haber sectores, obviamente, que van a estar más penalizados, pero los que no tengan una penalización excesiva se va, en menor tiempo de lo que nos pensamos, yo creo que volveremos a coger otra vez velocidad. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de seguir haciendo contrataciones. Hemos hecho ahora en abril, vamos a tener otra tanda ahora en abril y a principio del mes que viene. Y bueno, pues la suerte de tener eso. Es cierto que a nivel de estudiantes en prácticas, pues estamos un poquito más a la expectativa, ¿no?, de a ver cuáles son las pautas que nos marcan desde la universidad para conseguir que, bueno, pues que todo el mundo pueda hacer sus prácticas, sobre todo los que tienen esas prácticas curriculares obligatorias, que las puedan realizar. Y bueno, nosotros estamos en una situación un poco de stand-by para ver con cada universidad, con cada departamento, cómo nos va marcando esas pautas. Pero la idea es obviamente que acaben. Y de hecho ya se está escuchando por ahí que quizá lo vayan a alargar hasta final de año. Pues perfecto, o sea, ojalá se dé ese caso y que la gente pueda acabar sus prácticas hasta diciembre, ¿no? Eso sería un buen signo. Y bueno, y poquito más. O sea, a nivel de teletrabajo creo que nos estamos adaptando en general todo el mundo muy bien, no solamente a Iberdrola. Estoy viendo por ahí todas las empresas cómo se están manejando. Estoy viendo cómo consultores, como proveedores están trabajando ahora en productos nuevos con la idea de en mayo, junio, etcétera, lanzarlos al mercado, lo cual eso es muy positivo porque hay como un interés, ¿no?, de decir, oye, voy a aprovechar estas semanas ahora de medio parón para cuando volvamos a arrancar tener productos que sean frescos, ¿no? Y bueno, pues un poco eso. Creo que hay un signo un poco más optimista de lo que a lo mejor estamos ahora viendo un poco en la televisión, ¿no? Muy bien, pues muy interesante y sobre todo ese toque de optimismo, ¿no?, de invitación al optimismo, porque nosotros también vemos eso dentro de nuestra plataforma, lo estamos analizando, que sí que hay movimiento positivo. Alicia, vosotros desde Vodafone, ¿cómo estáis percibiendo esto? Este tema? Pues un poco utilizando también el título un poco de esta webinar y al hilo de lo que decía Héctor, cómo vemos nosotros el momento. Yo creo que estamos en transformación porque nosotros, por ejemplo, uno de nuestros programas, o sea, nosotros venimos trabajando con este tipo de colectivos desde hace bastante tiempo, con campañas específicas para apoyarles cuando recién terminan la universidad y cuando tienen que hacer sus prácticas. Entonces, hablando un poco y siguiendo el hilo de los becarios, que es un tema que sí que preocupa, y cómo van a hacer las prácticas, es un tema yo creo que candente en este momento. Para nosotros ha sido relativamente sencillo porque sí que, como bien decía mi compañero, nuestro sector es un sector muy sólido en el tema del teletrabajo. Nosotros ya veníamos haciendo teletrabajo de manera asidua y estábamos muy preparados. O sea, a nivel tecnológico, para nosotros no ha supuesto prácticamente ningún esfuerzo. De hecho, hicimos un test bastante importante y un simulacro previo para testar la red y expresarla, porque ya veíamos venir esta situación y antes del confinamiento hicimos esta prueba de estrés. No solamente para nosotros, sino para ayudar a todos nuestros clientes que tendrían que empezar a hacer este teletrabajo. Entonces, sí que es cierto que ahí hemos ido muy de la mano de las universidades, porque sí que es cierto que un cambio muy interesante que ha traído el COVID y esta situación, que ha acelerado algo que tenía que pasar y han pasado en semanas lo que a lo mejor hubiera tardado 3 años en suceder, es que las universidades pues sí que han visto que este tipo de prácticas se pueden hacer en remoto, porque ya sabéis que, bueno, no todas las universidades cada vez más se están digitalizando, pero sí que a nivel de instituciones, digamos que el presencialismo, sobre todo en una persona que está en prácticas, era un poco extraño hacer prácticas desde casa, ¿no? Entonces, Correcto.
Y obviamente es un colectivo que necesita mayor tutorización que a lo mejor otro tipo de empleado que ya está habituado a los procesos, ya tiene su networking, ya tiene su red de contactos, entonces es como mucho más sencillo que esto ocurre para una persona que está en prácticas, que está en la universidad y que está empezando a enfrentarse a la situación laboral, pues es importante este acompañamiento especial y claro, en remoto pues supone un challenge mayor, ¿no? Entonces, por esa parte, para nosotros, en cuanto ya acordamos con las universidades, porque sí que es cierto que al principio, con este momento caos, se dieron mensajes un poco contradictorios y la universidad, pues en algunos casos y con algunas empresas o otros sectores que no estaban tan preparados, pues han aconsejado cancelar o posponer las prácticas. En nuestro caso no ha sido necesario, continuamos teniendo a todos los becarios trabajando, pero sí que hemos puesto medidas específicas para que también nuestros people managers, que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a hacer un seguimiento o un acompañamiento tan personalizado en remoto, tuvieran esas capacidades y aprendieran a hacerlo. Entonces, por una parte, este colectivo joven que se da por sentado que son nativos digitales y tienen un montón de competencias digitales, pero si están en universidades un poco más tradicionales, digamos que esas competencias las tienen en su vida personal, pero a lo mejor en su vida profesional y docente no las han utilizado tanto, ¿no? Entonces, también muy interesante que gracias a esta situación están también aprendiendo a incorporar muchas de las cosas que hacían a nivel personal en su capa más profesional, y nosotros también les estamos apoyando con nuevas herramientas colaborativas digitales que estamos teniendo que utilizar de manera más masiva. Quizás hace meses, poquitas semanas, pues era un poco más elección del equipo. Había equipos que las utilizaban más, equipos que las utilizaban menos, aunque tuviéramos esa red de herramientas digitales corporativas, iba un poco por barrios. Sí. Y aquí ya es como una necesidad súper imperiosa que todo el mundo se haya puesto las pilas. Entonces, sí que es cierto que para nosotros, como ya utilizábamos mucho teletrabajo, sí que eso te obliga a utilizar este tipo de herramientas, pero sí que estamos haciendo un trabajo específico con nuestros people managers para que este seguimiento a estos colectivos que requieren un poco más de acompañamiento, pues bueno, se hagan de una manera adecuada y de una manera efectiva a través de pues esta conexión en remoto o determinadas herramientas. Muy bien. El resto de colectivos que tenemos de talento joven, pues en realidad tampoco han sufrido o han visto un cambio drástico, porque de hecho a nosotros nos ha pillado en muy buen momento. Ya teníamos a todos nuestros becarios contratados y a nuestros colectivos de graduates también. De hecho, nuestra nueva campaña se abrirá en junio para contratar en septiembre, y ahí esperamos que ya esto se haya retomado, y nuestra de becarios y nuestra campaña de grads la incorporaremos como en noviembre o así. O sea que en realidad nosotros no hemos parado nada. Y luego hemos seguido haciendo incorporaciones de otros tipos de colectivos y de colectivo joven que teníamos ya en parrilla para entrar durante todo este mes, y tenemos alguna contratación o alguna incorporación, perdón, en camino también. Y hemos transformado estos onboardings en acogidas digitales. Todos los empleados han recibido en su casa los equipos y la verdad que los hemos hecho, sí que hemos tenido que hacer ese switch y ese cambio. Pero la experiencia la verdad que ha sido muy positiva. La gente también estaba un poco asustada porque en estos momentos cambiarse de empresa y hacer la incorporación, pues bueno, también genera bastante estrés porque pueden pasar muchas cosas, y sí que ahí hemos hecho un cuidado especial muy personalizado a cada persona que se iba a incorporar, pues bueno, pues para hablar con ellos, asegurar el proceso, que no tuvieran ningún tipo de preocupación, que eso yo creo que sí es muy interesante en este momento de trabajo en remoto, ¿no? Hacer ese trato más personalizado con el empleado que en el fondo está en su casa. Muy bien, o sea que vosotros sois de esa parte de empresas que se ha adaptado muy bien a este tiempo por Sí. ya precisamente todas esas experiencias que teníais en teletrabajo, en utilizar herramientas. Muy bien, interesante. Yo quería escuchar a una empresa, bueno, también a Astrid, concretamente de Nippon Gases, para ver vosotros, que no sois una empresa así tan digital o aparentemente tan digital como puede ser Vodafone, ¿no?, que está muy en ese ambiente, y ver un poco cómo habéis llevado vosotros esta transformación, esta adaptación, y sobre todo también responder a la pregunta de cómo veis vosotros la incorporación de jóvenes talentos ahora mismo, si lo veis estancado desde vuestra perspectiva o en transformación.
Sí, bueno, nosotros somos una empresa industrial donde sobre todo buscamos ingenieros. Entonces, una empresa industrial que además estamos presentes en muchísimos sectores, estamos presentes en el sector medicinal, que ahora nosotros, entre otras cosas, proveemos oxígeno medicinal, que como sabéis es una de las mayores necesidades actualmente. Y luego estamos presentes también mucho en el sector alimentación, que el sector alimentación obviamente también es muy necesario. Hay otros sectores que obviamente a los que servimos que han sufrido muchísimo más. Como empresa industrial que está presente en muchísimos sectores, es cierto que nosotros tenemos una fuerte estabilidad y tenemos normalmente una visión bastante más medio-largo plazo que cortoplacista. Es decir, nosotros hemos continuado con todas nuestras contrataciones y esto en el sentido de selección no ha paralizado. Obviamente por la campaña de verano, que solíamos hacer una campaña muy fuerte de contratación de becarios, perdón, no, de personal temporal, pues tendremos que ver cómo va a salir, pero lo que son contrataciones en plantilla no nos ha afectado de momento. Yo sobre el mercado laboral de los jóvenes, llevo 10 años trabajando en selección y he visto un cambio brutal, o sea, en el mercado de contratación, o sea, en el trabajo juvenil. Hace 10 años veía un desajuste muy fuerte entre lo que las empresas buscábamos y lo que los jóvenes salían preparados de la universidad. Veía un desajuste casi te diría demasiado grande. Y en los últimos años he visto una evolución muy interesante. O sea, he visto jóvenes mucho mejor preparados. Perdón, ¿en qué sentido ese desajuste? Pues sí, ahora lo que veo es jóvenes más preparados que salen de la universidad, sobre todo en el tema del inglés. Eso es un cambio para mí bastante fuerte que yo veo en los nuevos candidatos, en los perfiles más jóvenes que hace 10 años incluso era un problema. El inglés para nosotros es fundamental. En las competencias, en las prácticas que tanto hemos mencionado en este seminario, pues antes había los jóvenes, incluso cuando iban a buscar un primer trabajo, muchas veces no habían tenido prácticas. A día de hoy todos tienen prácticas y es esa parte de formarse en una empresa que yo creo que es muy positiva. Entonces, yo creo que el mercado juvenil se está adaptando más a nuestra realidad, pero aún sigo viendo, por ejemplo, un desajuste en lo que a nosotros nos atañe. Cada año menos estudiantes eligen las carreras de ingeniería. Nosotros, obviamente, ingenieros es nuestro principal perfil de selección. A mí me llama la atención que una carrera que tiene prácticamente pleno empleo sea de las que menos, sea una carrera que está bajando entre las elegidas por los estudiantes. Además, ¿qué pasa? Que luego cuando buscas ingenieros con cierta experiencia en otros perfiles, pues es difícil. Obviamente, al haber escasez, esto funciona con oferta-demanda. Y lo que siempre animamos a nuestros managers es, vamos a buscar perfiles que sean más jóvenes y vamos a formarles, puede ser a través de becas, que tenemos programas muy potentes de becas en España y en Alemania, que es precisamente los países donde más adolecemos de escasez de ingenieros. Puede ser a través de programas de becas o puede ser fomentando la contratación de jóvenes con menor experiencia, no tiene por qué ser a través de becas, sino directamente en plantilla. Esto para nosotros es muy positivo porque conseguimos una plantilla más diversa, que no voy a mencionar los beneficios de una plantilla diversa porque creo que todos los conocemos, pero en dos aspectos, tanto en jóvenes, diversidad en jóvenes, como diversidad de mujeres y hombres. Obviamente, cada vez más mujeres han elegido ingenierías. Curiosamente, en los últimos años no entendemos qué es lo que está pasando para que menos mujeres estudien ingeniería y de hecho tenemos nosotros programas para fomentar el apoyo de ingeniería entre mujeres. Pero si comparamos con hace 20, 30 años, pues obviamente más mujeres han estudiado ingeniería. Pero no solo eso, sino que las mujeres que han estudiado ingeniería estudiaron hace 20, 15, 20, 30 años, 10 incluso, sus carreras profesionales por algún motivo se han desligado de plantas de producción y han estado más en profesionales de oficinas. Nosotros cuando contratamos a mujeres jóvenes ingenieras a través de programas de becarios o con menor experiencia directamente en plantilla o programas de becarios que después pasan a plantilla, vemos que pueden, obviamente, lo sabemos todos los que estamos aquí, estar más en plantas de producción y no solo en trabajos de oficina. Entonces nos da una diversidad el enfocar en este trabajo, en estos perfiles jóvenes de mujeres más en producción, porque sus carreras obviamente les damos la oportunidad de que sea hacia ese camino.
y también de más mujeres ingenieras. Lo que aprendemos los managers, los que estamos en recursos humanos y la gente que está en negocio, además con perfiles más jóvenes, es a ser más generosos, que yo creo que eso siempre es positivo para todos. Generosos en transmitir conocimiento. Es fácil contratar a alguien que lleva 20 años dedicándose a algo y que haga lo que ha hecho toda su vida. Pero el contratar a alguien, ser generoso, por ejemplo, un programa de becario, nosotros no aceptamos que un manager pida un becario sin más. ¿Qué programa de formación tienes detrás de esta solicitud de tener un becario en el equipo? ¿Cuántas horas de formación le vas a dar? ¿En qué proyecto va a estar involucrado? Y además los becarios, es algo que hemos hecho muchas veces, les asignamos un proyecto de compañía, porque no es simplemente tengo un becario y que haga pues un poco lo que surge, no, tiene que aprender obviamente, y esto hay que dedicarle tiempo, para que alguien se forme tienes que dedicarle tiempo y tienes que estar en un modo de transmitir conocimiento. Y una vez metes en esa dinámica lo aplicas también con tus compañeros y lo aplicas con otras personas. Y para mí transmitir conocimiento es algo que no siempre se nos da muy bien, que si tienes que hacerlo de forma natural tal vez no sale y que tenemos que forzar un poquito más los departamentos de recursos humanos. Una vez dicho esto, en la situación actual, pues bueno, a nosotros no nos afecta, pero sí es cierto que en épocas de crisis, lo vimos en el 2008, pues yo creo que el mercado juvenil tiene un impacto. Ojalá esto sea temporal y no se vean afectados por la situación. Me alegra mucho las cifras que estabas comentando, Guillermo, del estudio que habéis hecho, de que las contrataciones no se han parado. Y esperemos que quede en esto, solo en esto, en un susto y que luego nos recuperemos en las empresas que, como mencionabais, pues puedan sufrir más esta situación. Nosotros tenemos una visión más medio-largo plazo. ¿Perdón? No, eso, que se quede en algo temporal. No, bueno, no te había oído. Bueno, simplemente eso. Sí, Muchas eso, gracias. que se quede en algo temporal, porque obviamente el perfil joven... Es que yo te pierdo a veces, sí, ¿no? Vale, bueno, pues yo por otro lado quería escuchar también la respuesta a la pregunta básicamente por parte de Leticia, de Open Bank, que vosotros ya sois una empresa, ya básicamente sois la digitalización del banco, ¿no? Algo tradicional transformado en algo moderno y digital. Y bueno, quería ver un poquito vosotros cómo estáis viendo eso, ¿no? Desde vuestra perspectiva. Bueno, pues como bien dices, Guillermo, nosotros somos un banco 100% digital. Ahora mismo la situación es que estamos en plena transformación tecnológica y en plena expansión internacional, entonces estamos entre ese 15% que mencionabas en el estudio que tienen como prioridad la selección. Y eso no lo hemos podido perder en un mes y medio. Al final, los objetivos que tenemos de contratación son muy altos y eso nos ha llevado a tener que adaptarnos pues muy rápidamente. Buscamos sobre todo perfiles tecnológicos, entonces perfiles sobre todo ingenieros y también muchos digitales como UX, por ejemplo, o diseñadores gráficos. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido seguir adelante con las vacantes que teníamos, que son muchas, y seguir entrevistando por videoconferencia, cosa que para el departamento de selección era lo normal, porque pues estamos trayendo mucha gente de fuera. Eso obviamente sí se ha visto afectado. Ahora mismo no podemos traer a nadie, tenemos que centrarnos en el mercado local. En cuanto vimos cómo empezaba a evolucionar la situación, nos centramos en eso. Y bueno, pues hemos ido adelante haciendo todas las entrevistas por videoconferencia y hemos tenido que adaptar el onboarding. No hemos cambiado ni una sola fecha de incorporación. Hemos tenido incorporaciones en grupos hasta 2 veces por semana. Entonces, la primera semana sí que fue un poco más difícil y fue una persona de recursos humanos a recibir a las nuevas incorporaciones junto con una persona del equipo de tecnología, respetando la seguridad, las distancias, recibíamos a uno cada media hora, eso la primera semana, digamos, pero sí que queríamos acabar con esto e irnos todos a casa. Llevábamos todos trabajando desde casa desde el día 9 de marzo, porque nos anticipamos al estado de alarma. Entonces, bueno, enseguida digitalizamos el proceso de onboarding y estamos mandando todos los ordenadores a casa.
Entonces, ¿eso que hemos tenido que hacer? Pues fomentar muchísimo la comunicación. Al final, desde cuando recibes tu ordenador, ¿qué hago con esto? A ver cómo lo pongo en marcha, pues ya directamente le metemos una guía de qué es lo que tienen que hacer. El manager tiene otra guía de cómo hacer un buen onboarding online, entonces se conecta con la nueva incorporación el primer día, hace una reunión de equipo, le asigna un buddy para asegurarnos también de que tiene una persona que le acompañe en ese momento tan difícil de entrar a una compañía desde tu casa, no conoces nada, especialmente la cultura, que es lo que se palpa en los pasillos. Y bueno, pues a través de guías nos han ayudado mucho. Estamos haciendo mucha comunicación para adaptarnos. Pero realmente nosotros somos una compañía con mucha gente muy tecnológica. Teníamos todas las herramientas para hacer teletrabajo en cualquier momento, aunque es verdad que solo lo estamos haciendo de forma puntual, y la tecnología ha funcionado fenomenal. O sea, los esfuerzos de los departamentos de tecnología en estas semanas, creo que en todas las empresas, han sido espectaculares. Y gracias a ellos, pues estamos aquí. Yo diría que ahora mismo ya estamos en fase de adaptación. O sea, a partir de la segunda semana parece que todo era, que la vida normal era así y todo el mundo se está acostumbrando a hacer videoconferencias, saltar de una a la siguiente, y nos hemos ido adaptando en cuanto hasta la documentación, implementando rápidamente herramientas que hay en el mercado, y estamos, la verdad, muy adaptados. En cuanto a cómo veo el mercado laboral, pues claro, yo lo veo de forma muy optimista, pero también por este proceso en el que estoy inmersa. Llevo varios años viendo crecer a la compañía a marchas forzadas, entonces me cuesta pensar en un parón en este momento, especialmente de los perfiles tecnológicos que están tan demandados en el mercado. Creo que va a depender del tiempo que estemos parados, que se vean cómo se vean afectados los sectores, pero sí que creo que lo que se refiere a tecnología es que, como decía Astrid, es que no hay ingenieros suficientes para llenar todas las posiciones y todos los trabajos que se necesitan en el mercado de esos perfiles. Eso no va a cambiar, porque es que cada vez se necesitan más. Y de hecho, cuando volvamos a la vida normal, si es que volvemos a esa vida normal, habrá muchas empresas que hayan tenido que pasar por este proceso y que necesiten otro tipo de personas. Entonces, yo creo que sobre todo los perfiles tecnológicos no se van a ver afectados. Otros, pues, podrían sufrir más, claro. Vale, dependiendo luego también un poquito del sector, ¿no? Entiendo. Efectivamente, el sector depende, pues, es fundamental. Perfecto. Os lanzo... Alejandro, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros espectadores? Genial. Muchas gracias a los 5. Muy interesantes las intervenciones. Tenemos bastantes preguntas. Empezamos por Antonio Caña, que dice que está totalmente de acuerdo con Astrid y que también aprecia ese desajuste, pero y salarialmente aprecia ese desajuste. ¿No creéis que el mercado se está volviendo un poco loco en términos de retribución? ¿Cómo estáis haciendo para adaptaros a las expectativas salariales que los millennials tienen actualmente? Creo que la pregunta va dirigida a Astrid concretamente, ¿no? ¿Alguno quiere contestar? Sí. Sí. Astrid, es que se te corta un poco. Sí. Sí, hay un desajuste. Sí, no sé si me oís. Ahora sí. Somos una empresa que tenemos buenos paquetes retributivos, entonces no nos vemos tan afectados. Vale, me alegro. Veo ese desajuste salarialmente, pero bueno, nosotros sí que somos una empresa que tenemos buenos paquetes retributivos, entonces entiendo que otras puedan sufrir más. Yo creo que también no todo es el dinero. O sea, yo sí que me he encontrado con candidatos que no todo es el dinero. También hay una parte de formación, de desarrollo, de estabilidad. Yo creo que ya lo que nos estila son empresas que ofrecen puestos de 8 a 8, de estar encadenado a la silla, presencialismo. Entonces, yo creo que las empresas que no están tal vez cumpliendo con las expectativas salariales o que no puedan cumplir con las expectativas salariales pueden fijarse otro tipo de objetivos.
y también pueden mirar otros perfiles. Tal vez no necesitamos 15 años de experiencia o 5 en un área específica, sino que podemos ir hacia perfiles un poquito más juniors en los que les acompañamos desde más jóvenes, les formamos y les damos otro tipo de oportunidades de crecimiento. Perfecto. Tenemos otra pregunta de María Romero que dice: hola a todos, ¿qué consejos le daríais a una persona que quiere trabajar en recursos humanos, enfocado principalmente a la dificultad de encontrar trabajo en nuestro sector en tiempos de crisis? Muchas gracias por vuestras aportaciones. Bueno, pues el que quiera aportar su... La pregunta va abierta, yo creo que Pues cualquiera... yo mismo, Leticia. si os parece bien. A ver, yo le diría que donde hay bastante trabajo en recursos humanos es en selección. Y precisamente vuelvo a los perfiles tecnológicos. Hay mucha demanda de estos perfiles, entonces me parece una buena manera para empezar a trabajar en recursos humanos y a estar en contacto con el área. Después, desde ahí, pues ya con una base formada te puedes ir moviendo en otras áreas, pero me parece que hay que aprovechar las oportunidades donde hay más vacantes abiertas. Genial. Y yo le recomendaría también un poco actualizar sus skills digitales. Más que nada porque en recursos humanos también hace falta tener equipos multidisciplinares y las habilidades digitales son muy interesantes también, desde Big Data Analytics, etcétera, ¿vale? Sí, pues yo, nada, simplemente añadir un poco a lo de Leticia, y me viene genial lo de Alicia, porque al final, obviamente ahora sí que donde más oportunidades hay es en la parte de selección, porque además esto va por picos. Hubo un momento en el que selección bajó muchísimo, ¿no? Con el tema de la crisis, y pues había más de, a lo mejor, de relaciones laborales o perfiles diferentes. Obviamente, entrar por donde se pueda y coger toda la experiencia posible, pero yo sí que recomendaría que una vez dentro de un departamento de recursos humanos aproveches a conocer todas las patas posibles, ¿vale? Porque al final es cierto que somos un departamento que es muy distinto, ¿vale? Una pata a la otra, y el servicio pues es diferente. Contra más visión tienes del por qué desde que arranca selección, entra la persona y ese viaje de ese empleado dentro de la compañía hasta que incluso se pueda jubilar, cómo funciona y cómo engrana una cosa con otra, eso es una oportunidad que nadie puede dejar desaprovechar. Y no necesariamente el que te tengas que mover cada 2 o 3 años, sino incluso dentro de un mismo departamento, de un mismo equipo de selección o de formación, lo que sea, que puedas aprender de otros compañeros. Y creo que además eso cada vez las empresas lo están fomentando más, ese tipo de interconexión dentro de los equipos. Muy bien. Perfecto. Nos pregunta también Federica Sandria: con este cambio de perfiles digitales y escasez en el mercado, ¿las empresas se plantean considerar las nuevas opciones de contratación en prácticas de alumnos extranjeros? ¿Qué recomiendan a los jóvenes para esta nueva búsqueda? ¿Estáis alguno con esta afirmación de Si Federica? queréis, sí, yo sí que he tenido casos de alumnos extranjeros en España. No es lo habitual, la verdad. Y cuando hemos sacado, por ejemplo, una vez que sacamos un programa de contratación de ingenieros en Alemania desde España y no tuvimos mucho éxito. No sé si es algo más de que las empresas no lo movemos o de que cuando lo hacemos o no lo presentamos bien o no conseguimos llegar, pero desde luego las veces que yo lo he gestionado no he tenido mucho éxito. Tal vez haya alguien que haya sabido gestionarlo mejor. Desde nuestra óptica, aquí contesto yo mismo, desde JobTeaser lo que ofrecemos precisamente es a las empresas que quieran reclutar jóvenes estudiantes y recién graduados a nivel internacional. Sobre todo tenemos muy buena presencia en toda Europa, concretamente en Francia, Alemania, UK, Benelux, Italia y España. Precisamente lo que les ofrecemos es permitir comunicar dentro de todos esos centros educativos, con lo que es una buena palanca desde la perspectiva de los responsables de selección, pero también desde la perspectiva de los estudiantes. O sea, entrando dentro de esas plataformas, en nuestra plataforma de JobTeaser pueden acceder a contenido, ya sea contenido informativo de las empresas internacionales, eventos, ofertas de empleo, etcétera, etcétera. Por lo que también les recomiendo esta herramienta para poder acceder a ello. Yo, como oportunidad, yo creo que
alimenta mucho la experiencia de no solamente de los propios departamentos, sino de los propios estudiantes en prácticas. Nosotros tenemos la suerte, y eso al final yo creo que también depende del sector, depende un poco de en dónde caemos cada uno, ¿no? Tenemos relación con el MIT, tenemos estudiantes todos los años del MIT, de gente de Australia también, tenemos gente de Italia, etcétera, y la verdad es que está muy bien porque cuando traes a gente de otros países que, bueno, pues hablan bien español, pero al final la lengua vehicular muchas veces es el inglés, hacemos hackatones, hacemos diferentes dinámicas y fuerzas a la gente a que no tengan solamente esa interlocución que están habituados, ¿no? Sino incluso que hagan una exposición en inglés, que se tengan que intercalar los idiomas, etcétera. Entonces yo creo que como opción es súper positiva el tener gente de otros países, si se puede. A ver, tiene una complejidad obviamente que esos acuerdos de colaboración no son lo mismo tener con tu universidad de al lado, la Carlos III o la Complutense, que, oye, pues mira, me voy a la India, como tuvimos el año pasado una alumna, y hace un acuerdo de colaboración con la India, ¿no? Tiene su gestión, pero sí que como oportunidad, si se tiene la disponibilidad, es muy buena opción. Genial, si queréis pasamos con la última pregunta, que es de Carlos Goncer. Pregunta, ¿qué reacción estáis viendo desde un punto de vista de candidato, especialmente en el caso de contratación indefinida de talento joven, no de becas? ¿También la inestabilidad del mercado les hace reacios a moverse o asumen ese posible riesgo? Pues, Alicia, ¿quieres? Sí, no creo que sea un tema especial. O sea, nosotros sí que estamos viendo que hay movimiento en estos momentos. Yo supongo que eso será una cuestión un poco más también personal, porque como esta situación es tan disruptiva y ha sido tan sorpresiva para todos, pues ya ahí es una reacción más individual. Pero sí que es cierto que yo estoy viendo movimientos y que no, que yo creo que son más opción personal que una tendencia generalizada. También es cierto que es una situación más crítica y en general a todos nos puede dar un poco más o sentir un poco más de precaución en esta situación, obviamente. En nuestro caso, para contrataciones indefinidas, como decía la persona que preguntaba, tenemos una serie de palancas que nos ayudan a rellenar ese gap que hay entre cuando se abre una vacante y que un manager quiere que tenga ciertas skills y ya ciertos años de experiencia, como decía también antes Astrid, y el talento joven. Entonces, el programa de becas ayuda a rellenar ese gap. Nosotros tenemos un programa de becas que son 6 meses más 6 meses y después, independientemente de que no haya headcount, podemos contratar a las personas hasta 1 o incluso 2 años si fuera necesario, porque no hubiera headcount, para llenar ese gap, digamos. Entonces, no los contamos como un headcount indefinido y cuando llega el momento de que se abra una vacante, el manager va a preferir a la persona que lleva con él 2 años y que ya tiene un conocimiento de la empresa y aporta un valor que no tiene una persona de fuera que tiene 4 años de experiencia o 5. Perfecto. Tenemos una última pregunta de Catherine Lago que es para Leticia, lo que ha mencionado sobre su ritmo de trabajo. Es muy positivo el avance que conlleva la banca digital, muchas tecnologías, sin parar de contrataciones, etcétera. Y en ese sentido, ¿ha percibido en algún momento que, dadas las circunstancias de la pandemia, el equipo mantiene el mismo rendimiento laboral en comparación a una época de total normalidad? A ver, yo creo que sí, esto es algo que se ha discutido mucho en las últimas semanas. ¿Estamos trabajando igual? No. Yo lo que veo de cerca con mi equipo es que estamos trabajando mucho y bien, y lo que veo con otros equipos es que también. Que para ciertos proyectos y ciertos temas esto tenga algunas consecuencias, pues probablemente, y lo mediremos luego, ¿no? Sí que vamos a lanzar justo una encuesta preguntando tanto cómo hemos manejado la situación como si creen que su puesto se puede hacer perfectamente desde casa y en qué porcentaje, y también si creen que después tendríamos que hacer teletrabajo y como tenemos también preguntas abiertas, pensamos que vamos a tener más luz sobre eso. Lo que piensan los managers en general, por lo que yo lo he hablado con ellos, es que estamos trabajando bastante bien.
y que no vemos una disminución. Hombre, por ejemplo, los de hipotecas, pues me imagino que tendrán menos presión ahora mismo porque no están vendiendo hipotecas, pero la mayoría que estamos en esa transformación tecnológica o expansión es que no nos ha cambiado la vida. De hecho, se puede decir que incluso se trabaja de forma más productiva en muchos casos, ¿no? Porque se quita un poco todo el ruido de ir a las reuniones, desplazamientos para ir a la oficina, etcétera, etcétera. Eso lo acotas todo y al final vives Sí. con tu calendario y tus slots de reuniones. Y todos somos mucho más puntuales, ¿eh? Eso es Porque verdad. las reuniones empiezan como mucho hay 2 minutos, o sea, y esto antes era impensable. Es que quedarse solo en un hangout esperando a alguien es un poco Sí. ganador. Yo creo que hay ese sentimiento de empatía. Muy bien. No sé, Alejandro, si tenemos alguna pregunta más para los ponentes. Alejandro. Creo que lo hemos perdido. ¿Me oís a mí? A mí sí se me oye, ¿no? Sí, se debe oír. Muy bien. Bueno, pues por nuestro lado, yo creo que ya hemos terminado de tiempo. Sí, Guillermo. Guillermo, ¿Sí? Sí, ¿me oís sí. todos? Sí. Perdonad, soy Alberto. Parece ser que Alejandro se ha quedado sin audio. Nada, oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad una aportación más que excelente, de verdad. Yo creo que nos habéis ilustrado, nos habéis iluminado con vuestro conocimiento, con vuestra experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Astrid. Gracias, Leticia. Gracias, Alicia. Gracias, Héctor. Y Alejandro, que no nos oye, que bueno, pues ya lo recuperaremos. Muchísimas gracias momento. a vosotros por organizar este evento. Yo creo que ha Muchísimas sido... gracias. Oye, y Gracias nada, a a todos Gracias. los que habéis asistido, a todos los que han estado al otro lado escuchándoos, también muchas gracias por participar, también con sus preguntas. Ha sido un auténtico placer. Y nada, simplemente, igual que hago en otros webinars, comentaros que todo el equipo de DCH y de Young Talent, de HR Young Talent, estamos con vosotros en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego, un placer.